Para entender bien el concepto de funciones, ¿sí? Vamos a ver el concepto de conjunto. Un conjunto, ¿sí? Lo vamos a ver como una agrupación o asociación de elementos. En este círculo vamos a representar, por ejemplo, un grupo de cosas y acá van a ver elementos. Cada una de las pelotitas son elementos. Entonces digo que este grupo, ¿sí? Tiene una cierta cantidad de elementos. ¿Sí? Y en matemáticas se acostumbra a representar a los conjuntos con algo que se llama los diagramas de Venn. ¿Sí? Entonces, dado un universo o un lugar donde habitan los conjuntos, tenemos una figura con un nombre que representa el conjunto y los puntos que estoy marcando son los elementos. ¿Sí? Un conjunto a su vez se puede expresar de dos formas, en forma explícita y en forma implícita. ¿Sí? Si es de forma explícita, lo que hago es agarrar al conjunto y definir cada uno de los elementos. Y la nomenclatura que forma el conjunto es el nombre, dos puntos, una apertura de llave y cierre, y los elementos separados por coma. En forma implícita lo que hago es utilizar el álgebra de conjuntos y la notación matemática para decir que un conjunto, por ejemplo, tiene una forma de definirlo. Es decir, acá por ejemplo estoy poniendo x tales que x pertenece a los reales con x mayores que 2. Estoy diciendo la forma, ¿sí?, de representar a los elementos de este conjunto. Entonces, el concepto de conjunto, ¿sí?, nace otra vez con la notación de diagramas de Venn, ¿sí? Y al tener en cuenta lo que es un conjunto, y en forma de definir el conjunto, podemos decir que es una agrupación de elementos, ¿sí?, finitos o infinitos. Porque, recordemos, si un conjunto es un conjunto de números reales, el conjunto es infinito, tiene infinitos. Pero si yo puedo agarrar y decir un conjunto, ¿sí?, de la cantidad de hermanos que tengo, es un conjunto finito, así que puede ser finito o infinito, ¿sí? Bien. A la hora de relacionar el conjunto con funciones, aparece eso que dije, relación. La relación en la relación están metidas dos conjuntos. Imagínense lo siguiente: dos personas, por ejemplo, un noviazgo. Uno y otro tienen una relación bidireccional, ¿sí? Y mediante esa relación, ellos se comunican de alguna manera, ¿sí? Si esto fuese un hombre y esto fuese mujer, podría decir, por ejemplo, relación, matrimonio también podría estar. Entonces, entre ellos hay una relación, ¿sí? Si fuesen hombre y fuese acá la relación amistad, también hay un comunicativo, hay un conectivo. Bien. Para definir bien funciones, vamos a agarrar entonces a utilizar eso. Vamos a utilizar un conjunto A, ¿sí?, que tiene elementos, que son estos puntitos, y lo vamos a llamar conjunto inicio. Y vamos a tener un conjunto B, ¿sí?, que sería la llegada, y también obviamente como su conjunto tiene elementos. Y cada uno de esos elementos van a estar relacionados uno con otro. No importa de qué manera. Y esa relación me la va a dar algo que se llama función. O sea que es una función, es una relación entre un conjunto A y un conjunto B, ¿sí?, que tiene que cumplir con ciertos requisitos. En matemática, a las funciones, ¿sí?, que forman parte de una familia de funciones, en general se asocian con estos conjuntos que tienen nombres que los ponen como dominio y codominio, ¿sí? El dominio es el lugar o los elementos del conjunto de inicio, o el conjunto inicio básicamente. Y el codominio es el conjunto de llegada, ¿sí? Ahora, cada elemento del dominio que se asocia con los elementos del codominio, ¿sí?, representan, ¿sí?,
una relación. Y los elementos que están asociados del codominio los vamos a llamar imagen. ¿Se entiende? La imagen entonces va a ser un subconjunto del codominio y va a representar aquellos elementos que están asociados con los elementos del dominio, o sea, aquellos elementos del codominio que están asociados con los elementos del dominio, ¿sí? Y acá va a haber una clasificación, ¿sí? Van a haber funciones que son inyectivas, suprayectivas y biyectivas, ¿sí? Le pongo Y, S y B para representar eso, ¿sí? Inyectivas, suprayectivas y biyectivas, ¿sí? Y para no andar tanto, ¿sí? Las funciones que vamos a trabajar acá, ¿sí? Van a ser biyectivas, ¿sí? O sea que puedo decir lo siguiente: un elemento de A está relacionado con B, o cada elemento de A está relacionado con B. Es una y otra. Pero la condición para que sea biyectiva es la siguiente. En términos matemáticos digo, un elemento de A solamente puede tirar una flechita para asociarse con solamente un elemento de B. Y no puedo decir que un elemento de A puede tirar doble flechita, solamente uno, ¿sí? Estas son las funciones que vamos a asociar en matemáticas, ¿sí? Y por tal, ¿sí? Las funciones entonces van a definirse por su dominio, por su imagen, ¿sí? Van a tener otras características, por ejemplo, algo que se llama positividad o conjunto de positividad, barra negatividad. Vamos a estudiar en ellas también, si es que existe, ¿sí? Intervalos de crecimiento, barra decrecimiento. Vamos a estudiar los cortes, tanto en el eje X como en el eje Y, que los llamamos comúnmente ceros, ¿sí? Y en algunos casos vamos a estudiar, por ejemplo, las asíntotas que las redefinen, ¿sí? Y muchas veces si son simétricas, simetrías. Dentro de simetrías tenemos simetría par y simetría impar, ¿sí? Bien. Esta sería la parte aburrida de la definición de funciones, ¿sí? Ahora, en ciencias físicas, las funciones llevan un papel muy importante. Por ejemplo, yo podría agarrar y preguntarme el siguiente problema, o preguntarme qué relación hay entre la natalidad de un lugar, de un país, ¿sí? La natalidad de persona, obviamente, de un país, ¿sí? Con el tiempo. Podría asociar estas dos, ¿sí? Mediante una función y representar esto con una asociación, como una asociación. Y decir, bueno, la función va a ser la natalidad, que lo voy a poner con n, siempre y cuando varíe el tiempo. En realidad acá estoy diciéndolo en forma inversa, porque fíjense, natalidad sería el conjunto inicio, entonces esto sería, en realidad sería n, ¿sí? La natalidad, función del tiempo. O sea, podría decir, bueno, según la natalidad según el tiempo. Obviamente esto no existe, no puedo decir, bueno, tiempo depende de la natalidad. Puedo decir algo al revés, ¿sí? Pero podría preguntármelo, ¿sí? El tiempo siempre es un factor que aparece en la ciencia física, ¿sí? Pero podría agarrar y volver a preguntarme otra cosa. Por ejemplo, las ganancias de una persona, ¿sí? Las ganancias, que va a representar un conjunto, ¿sí? Con el tiempo de trabajo. Entonces digo, la asociación va a ser función de el tiempo y ganancias. O sea, ¿qué ganancias obtiene esa persona en función del tiempo que trabaja? Otra cosa que puedo preguntarme va a ser, por ejemplo, la velocidad de un móvil. La velocidad. Siempre pongo el tiempo, en general siempre está asociado con tiempo. Y digo, ¿cuál es la velocidad del móvil? La función va a ser, ¿cuál va a ser la velocidad del móvil en función del tiempo que pasa? ¿Sí? Tiempo, velocidad. ¿Qué velocidad me da ese móvil a medida que pasa el tiempo? Y como ven, hay diferentes asociaciones, y esto es lo que aparece en matemáticas. En matemáticas,
matemáticas estudiamos las funciones, ¿sí?, para relacionar dos conjuntos. Obviamente, el primer conjunto, ¿sí?, tiene elementos, y como son varios elementos, ¿sí?, los voy a anotar con algo que se llama variable. La variable que va a estar relacionada con el conjunto dominio lo voy a llamar variable independiente. Y siempre los profesores utilizan el número, el valor x para representar. X entonces va a ser la variable independiente y x va a representar cualquier valor que está en el dominio. Y para el conjunto codominio va a tener elementos, ¿sí?, y cada elemento que está ahí se va a llamar, o sea, lo voy a representar con una variable que se llama variable dependiente. Y los profesores de matemática utilizan esto con la letra I, ¿sí? O sea, que I va a representar una dependencia del X, ¿sí? Y eso en general se anota de esta manera. F igual a f de X igual a I, ¿sí? Bien. Por supuesto, así como hay diferentes fenómenos que me describen, pues son diferentes asociaciones entre dos conjuntos, dentro de todos los estudios, tanto científicos y los que aparecieron, se empezaron a dar una clasificación o familia de funciones. La primera función que siempre se utiliza son las funciones polinómicas. Las funciones polinómicas sí, están relacionadas con polinomios, y dentro de ellas tenemos las lineales, las cuadráticas, y podríamos incorporar más, pero vamos a dejarlas acá en cúbicas, ¿sí?